Saludos una vez más. En el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de para dónde va el dólar, del liazo de Senasa, de la que le espera a Urbe, de la delincuencia juvenil haitiana, de disque elecciones en Haití, de las trabas para las microempresas, de los 5 muertos en Santiago, de otro arreglo a cambio de dinero y, si hay tiempo, algunos otros temas. Así que comencemos. Bueno, de acuerdo a las cifras del Banco Central, en agosto el peso dominicano se había depreciado más de un 4%. En agosto, ¿no? Supuestamente, esa es la consecuencia de las altas tasas de interés que había en Estados Unidos y no el reflejo de problemas económicos aquí en el país, según la opinión que había publicado el economista Juan Ariel Jiménez. El Banco Central había estimado que para 2026, o sea, el próximo año, la tasa promedio del dólar rondaría los 63 pesos con 79 centavos. Una cifra que a principios de septiembre, ya había sido superada y llevaba un ritmo incontrolable de crecimiento, paso a paso, pero creciendo, sin pausa. Claro, eso encendió las alarmas de todos los sectores que comenzaron a presionar hacia el Banco Central para que tomara medidas fuertes en procura de detener esa burbuja que parecía que se estaba desbocando, ¿no? Razón por la cual el jueves antepasado el Banco Central presentó ante la Junta Monetaria un conjunto de medidas orientadas a normalizar el mercado cambiario. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Bueno, la sola información de que eso venía la soltaron el lunes antes del jueves, buscando que la noticia ayudara a quitar presión en la parte especulativa del mercado del dólar, como efectivamente lo hizo. Lo tiraron el lunes y ya el otro día, el martes, había bajado 11 centavos. Y el miércoles había bajado 15. Si el Banco Central no había tomado medida alguna para que el escalamiento del dólar se detuviera, era porque sin la circunstancia de que la Reserva Federal bajara la tasa allá, sería difícil encontrar apoyo coyuntural para que baje la de aquí. Porque, como dijo Juan Ariel Jiménez, la subida aquí es consecuencia de las altas tasas de interés en Estados Unidos y no un reflejo de problemas económicos en República Dominicana. Lo dijo él, ¿no? Con las nuevas medidas, los intermediarios financieros que negocian la moneda norteamericana ahora deberán reportar ipso facto, en el momento, toda transacción de $10,000 o más. Y además se establecieron lineamientos de conducta aplicables a todos los participantes del mercado de divisas. Además, incrementarán los niveles de capital para operar como intermediario cambiario. O sea, van a tener que aumentar el capital.
las empresas. Y va a aumentar la exigencia de reservas patrimoniales adicionales en función de la naturaleza y volumen de las operaciones de esas entidades de las que manejan negocios de dólar. Bueno, al día siguiente de publicarse las medidas, o sea, el viernes, el dólar dio un bajón de 40 centavos. Y eso fue un indicio de que las medidas estaban funcionando, ¿no? Ahora falta por ver si el efecto de las medidas del Banco Central o de la Junta logra ir más allá de controlar el factor especulativo que suele estar presente en la escasez real o inducida, no solo del dólar, sino de cualquier producto, porque el dólar es un producto. Y una vez llegado el efecto de esa medida a su techo, ¿qué tanto funcionará como para bajar la tasa sustancialmente? Porque una presión demasiado alta de la demanda con relación a la oferta podría destapar un ilegal mercado negro subterráneo, como en tiempos pasados, por más peligroso que parezca. Eso es como los ríos, cuando crecen y dicen voy para allá, se meten por donde sea. Bueno, ya el martes, después de las medidas del jueves, se sintió el frenazo y el dólar subió 24 centavos. Pero el mercado, que tiene gran olfato, olió lo que vendría como resultado de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que redujo en 0.25% la tasa de interés. Y se espera que haya otras reducciones en lo que resta de año. Por eso, el miércoles, el dólar bajó aquí 52 centavos, antes de que se supiera la noticia. Aunque el efecto de esa medida, vamos a estar claros, el efecto de esa medida no ejerce acción automática en el mercado dominicano. Eso no es que porque bajaron allá, baja aquí y ya todo feliz. El central bajará la tasa de política monetaria aquí, pero la reducción de los bancos reacciona meses después. Si es que se produce, porque no siempre cuando el Banco Central baja la tasa, el mercado financiero baja sus tasas. No siempre. Las autoridades nuestras están esperanzadas en que las remesas lleguen a 12,000 millones este año, lo cual a mí me parece muy pretencioso si se analizan todos los factores que inciden en esa fuente, especialmente el problema de las anomalías que están ocurriendo en Estados Unidos con relación a los emigrantes. Bueno, ahora bien, en el periodo enero-julio del 2025, las exportaciones nacionales alcanzaron un crecimiento en el que los metales representaron el 46 y pico, casi un 50%, de entre los cuales resalta el oro, por supuesto, que aportó casi el 40% del total nacional, con 1.193 millones de dólares. Con la tendencia alcista del oro, no se entiende por qué esta tardanza en acelerar las nuevas explotaciones de oro aquí, que garantizarían un incremento en las exportaciones y en los beneficios
para compensar las deficiencias nuestras, que no paran de crecer, gracias a múltiples desórdenes y erráticos manejos de gastos y deudas. A mayores fuentes de ingresos en moneda dura, menos posibilidad de desórdenes en la prima. Ayuda el hecho de que la mayoría de los dólares que se mercadean están en manos de los bancos comerciales, a los que el Banco Central les tiene una vigilancia extrema. Pero, repito, que si la demanda del mercado se infla a tal extremo que se oferta cualquier precio con tal de obtener dólares, la historia nos enseña que siempre se han creado canales subterráneos para tramitar transacciones, truquitos. Y yo sé de eso, porque durante 9 años fui el presidente ejecutivo de la desaparecida Asociación Dominicana de Empresas Remesadoras de Divisas. Yo sí viví eso. Así que roguemos porque no lleguemos a ese desequilibrio. Luchemos para que el dólar se estabilice en un rango y su movimiento hacia arriba o hacia abajo no sea traumático, sino, digamos que propio de una razonable flexibilidad. Ojalá me haya dado a entender. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, no te preocupes, está bien. Hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Algunos amigos de este programa me han preguntado si yo entiendo el embrollo ese del fraude en el SENASA. Y yo les digo que estoy tan confundido como ellos. No le encuentro la punta del hilo al bollo. Porque lo que pasa es que parece que son varias puntas las que están metidas ahí. Y hay que desilvanarlas una por una. Cosa que es una tareita compleja que le espera a la Procuraduría. De todos modos, para esos amigos y para usted, le traje solamente algunos párrafos de 2 comunicados que pueden ser 2 de las puntas del embrollo para entenderlo.
oiga esto, del comunicado de la Unión de Farmacias, que agrupa a casi 1.700 farmacias del país. Ellos dicen en parte del comunicado: desde hace varios años hemos denunciado y reiterado en diferentes oportunidades e instancias que la dispensación de medicamentos estaba marcada por prácticas alejadas de las normas éticas que se debieran profesar en el sector, plagadas de vicios y ventajas impropias, contrarias a las buenas prácticas de comercio. Estas prácticas se iniciaron con el direccionamiento de los medicamentos en los programas de promoción y prevención a empresas particulares dentro de una integración vertical del proceso de fabricación, dispensación y suministro de estas medicinas. Asimismo, con la limitación en la participación libre de todas las farmacias legalmente establecidas y habilitadas para pertenecer a la red de prestadores usada por dicha ARS estatal. Bla, 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 bla. Por otro lado, PharmaCard hace una publicación defendiendo la legalidad y el ahorro de su contrato con Senasa. Y dice en parte que esa empresa está envuelta en el escándalo que atraviesa Senasa y que la mantiene en la palestra pública. Que todos los contratos firmados con el Senasa se han realizado en estricto apego a la ley, cumpliendo plenamente con sus obligaciones y bajo garantía de calidad en la prestación de servicios a los afiliados. Esta compañía fue contratada por la pasada gestión de Senasa. Se trata de una plataforma. Yo no sé, digo, yo sé que esto no es suficiente. Son dos puntas de las muchas puntas que tiene el embrollo. Pero bueno, yo le digo a usted, manténgase atento al día a día, porque todos los días están saliendo cosas y uno lo que tiene ya es un saco de chincha en la cabeza con esto del Senasa. A cada momento está apareciendo detallitos nuevos. Así que hasta ahí lleguemos hoy, veremos qué más aparece. Ok. Bueno, yo no sé si felicitar o darle el pésame a la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos, la conocida URBE, que fue designada por decreto junto al Ministerio de Medio Ambiente de la responsabilidad de la ejecución y supervisión del proyecto para la regeneración física urbana y ambiental de los terrenos que están ubicados en las riberas que están actualmente ocupados por asentamientos humanos, especialmente del río Ozama. Porque mire, las miles de casitas que se han construido ahí, a la orilla del río, y la cantidad de otros que fueron sacados del Domingo Sabio, que la construyó Urbe, y vinieron a parar ahí. Eso significa, señores, que la labor de reubicar a esa gente va a ser una tarea titánica, compleja, conflictiva. Ya hay un comité de los residentes en esas orillas que ha saltado diciendo que no quieren que el gobierno repita lo del nuevo Santo Domingo Sabio.
de reubicar personas sin garantizar un destino más digno. Ajá. Pero señores, es que resulta muy difícil entregar una vivienda terminada a cada una de las familias de las que viven en esos barrios. Y además, hay que tomar en cuenta que muchos de los que estaban en el Domingo Sabio pidieron dinero para mudarse y se les dio. El problema es que la mayoría de las familias que salieron del Domingo Sabio y también las que saldrán de aquí van a terminar en orillas de cañadas, de zonas pantanosas cerca del río, etc. Es un salto de un lado para otro, eso es lo que se ha estado viendo. Por eso decimos que no sabemos si felicitar o darle el pésame a los que dirigen a Urbe por esta tareita, que tengo entendido que quien la dirige lo hace honoríficamente, que es alto ejecutivo del grupo de los supermercados nacionales, etcétera, González Cuadra, y que ya hizo un gran trabajo en Domingo Sabio, pero lo que le espera con esto no es poca cosa. Así que esa tareita yo no se la deseo a nadie, o no se la envidio a nadie, así que buena suerte. Cuando se difundió por todos lados aquel video en que se ve al alcalde de Dajabón, el famoso Riverón, expulsando unos niños haitianos ilegales de un parque público, recuerden, no fueron pocos los que le cayeron encima al alcalde acusándolo de todo y reclamándole que él no tiene autoridad para eso, bla, bla, bla. Sin embargo, en ese video se notaba que uno de esos niños llevaba un cuchillo en el bolsillo de atrás del pantaloncito. Bueno, pues resulta que el tema se ha tornado grave y en las calles de Dajabón, grupos de niños y adolescentes haitianos armados con cuchillos han estado sembrando el terror cada noche, una situación que, según residentes locales, las autoridades de migración no han podido controlar. Pero tampoco se quiere que Riverón lo haga. Aunque Riverón ha dicho que por encima de las críticas él va a seguir haciéndolo. No solo con los niños delincuentes, sino con todos los haitianos ilegales que pululan por Dajabón. Donde el tema comenzó como un problema de mendicidad infantil, pero ya ha escalado a un grave problema de seguridad, ¿eh? Entonces, en lugar de estar en la escuela o jugando, estos muchachos, estos menores, algunos de ellos con armas blancas, intimidan a comerciantes y gente, generando un clima de miedo en la zona. Y otra cosa, esa situación no es exclusiva de Dajabón, eso se extiende a otras provincias. Ahí hay comerciantes que, bueno, con miedo a revelar sus nombres, han dicho a periodistas que estos menores son los dueños de la noche, que se mueven en grupos y actúan sin ser detenidos por las autoridades. El lunes pasado, los de migración reaccionaron y anunciaron que sus unidades de interdicción detuvieron a 12 menores haitianos en condición migratoria irregular, que fueron sorprendidos en la noche donde estaban infundiendo miedo, intimidando a la población local en alegadas acciones delincuenciales allá en la frontera, empleando armas blancas. Esperamos que eso no se quede en esa sola acción del lunes pasado y que mañana, entonces, si lo dejan así, vuelvan a aparecer más de los muchos niños haitianos que penetran y se dedican a delincuencia. Por ahí hay demasiados militares capaces de ayudar a controlar eso. Pónganse en eso.
Y a propósito de Haití, hay cosas que colgando parecen coco de agua, como decía un amigo mío. Haití está padeciendo precariedades terribles y recibiendo apenas ayuditas económicas que para poco sirven, como la que le acaba de enviar la ONU de 9 millones de dólares y una que le prometió Japón de unos 10 millones. Por eso provoca espanto lo anunciado por el gobierno de Haití y el Consejo Presidencial de Transición de que van a celebrar comicios generales en noviembre y un referéndum constitucional además. O sea, no una consulta, sino dos. Y tan sorprendente como eso es la afirmación de la Oficina Nacional de Identificación de Haití, la ONI, de que 6.3 millones de ciudadanos en edad de votar poseen ya tarjeta de identidad. 6.3 millones de haitianos tienen documentos de identidad. ¿Estás seguro? Y aquí viene la bajadita ahora. El primer ministro de Haití, Alex Didier, anunció que el presupuesto de 2025-26 previó un total de 67.5 millones de dólares estadounidenses para materializar la aspiración de realizar las dos consultas populares. Según un periódico oficial, están disponibles más de 15,000 tablets digitales para el registro de votantes. Y hay 9 contenedores con documentos que están listos para ser desplegados en las regiones para hacer elecciones. La cuestión es disponer, señores, la bajadita. La cuestión es disponer de un dinero largo, probablemente sin éxito. Porque el Consejo Presidencial de Transición va a quitarle el poder adquirido a las pandillas, que ya controlan más del 85% de Puerto Príncipe. Bueno, el tiempo se nos está acabando, así que vamos a tener que hacer la pausa ahora y volver. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Bueno, se nos van a quedar 2 temas, pero cuestión de tiempo. Miren, señores, la muerte de estos 5 jóvenes en Santiago, supuestamente en un intercambio de disparos con la policía, eso ha removido fuertemente el reclamo popular por algunas actuaciones que parecen no muy católicas por parte de la uniformada. Un detalle que lo pone en evidencia es el que denunciaron familiares y vecinos de 2 de los 5 muertos en el sector La Barranquita. Ellos denunciaron que los policías se llevaron de manera irregular los equipos de grabación de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del lugar donde ocurrió el hecho. Y que minutos después del incidente, los agentes ocuparon los DVD que almacenaban las imágenes
previas, durante y posteriores al operativo. Y no conforme con eso, despojaron a curiosos de lo que estaban por ahí, de los teléfonos celulares, y borraron los videos que habían grabado en la escena. Esto de por sí es una señal de que la policía no quiere que se vean ciertas cosas que parecen revelar todo lo contrario a la versión que ellos han dado sobre las razones del desenlace de este trágico incidente que terminó con 5 vidas. Es la actuación, eso lo que ha dado una mala señal. Entonces, parece que llegó la hora de revisar el asunto del intercambio de disparos, porque se llevaron del gusto y parece que se le fue la mano. Los videos hubieran demostrado quizás lo contrario, pero ¿y ahora? Ahora quedaron en la seria duda. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.